Estamos rumbo a las elecciones, rumbo a las PASO, rumbo al 12 de septiembre. Lo vamos a saludar a Rubén Giustiniani, que es precandidato a senador nacional por el Frente Amplio Progresista. Rubén, ¿cómo está? Buen día. Hola Chavo, buen día a ustedes, buen día a buen Santa Fe y buen día a toda la audiencia. Octavo día de septiembre. Si esto fuera una cuestión matemática, uno dice, bueno, para descansar bien hay que dormir 8 horas por día, 8 por 8, 64. No llegamos a ese cupo con todo lo que hay que hacer en campaña, Rubén, ¿no? No, porque en campaña hay que escuchar a la gente. Nosotros hemos recorrido toda la provincia. Ayer estuvimos en Santa Fe, en todos los barrios de Santa Fe, charlando con la gente, informando, porque vos viste que hay una situación donde hay mucha gente todavía desinformada, sobre todo los jóvenes que tienen el derecho de votar, que tienen 16, 17 años. Nosotros hemos peleado también por el voto joven en la provincia de Santa Fe, que todavía no lo tienen, es decir, los jóvenes de 16, 17 años que están en el padrón tienen el derecho a votar el día domingo a senador nacional, a diputado nacional, pero no lo pueden hacer a concejal, por ejemplo. Así que hay que informar mucho a la gente en un contexto difícil donde la gente está cansada después de 1 año y medio de pandemia, después de una realidad que golpeó duramente. Cada uno de nosotros hemos perdido algún afecto. Ha sido una realidad donde mucha gente económicamente quedó muy perjudicada, sobre todo los comerciantes que tuvieron que bajar sus persianas. Así que me parece que es un momento muy especial para dialogar con todos los vecinos y vecinas y explicarles y proponerles lo que pensamos hacer si somos elegidos en las bancas, ¿no es cierto? En mi caso fui senador nacional ya, soy precandidato a senador nacional por el Frente Amplio Progresista, por la lista Preparados a Santa Fe, que me acompaña Palo Oliver como diputado nacional, cabeza de lista de diputado nacional, una lista nuestra impulsada por el intendente de Rosario, Pablo Jalki, y que está integrada por radicales, socialistas, demócratas progresistas y todas las fuerzas que componen el Frente Amplio. Así que para nosotros es una responsabilidad en un contexto donde todavía hay muchos ciudadanos y ciudadanas que no están debidamente informados. Por eso le pedimos al gobierno provincial que haga una difusión, una información hacia las vecinas de qué es lo que se vota y cómo se vota el próximo domingo. Me quedé pensando en lo que hablaba, porque lo que tiene que ver con el voto joven, indudablemente que ha sido uno de los temas que hemos abordado en varias de las charlas que tuvimos, Rubén. Y en cuanto a los ejes fundamentales de la campaña, también me quedo pensando en algo que tiene que ver con lo sucedido en las últimas horas, fundamentalmente en Rosario, porque usted hace un tiempo propulsó aquella ley de la extinción de dominio de bienes que tengan que ver con organizaciones criminales. Bueno, ¿y qué pasó con eso finalmente? Bueno, yo cuando fui senador nacional logré una media sanción. ¿Qué significa ir sobre los bienes económicos del narcotráfico? Es quitarle su poder. Vimos días pasados cómo desde la cárcel se amenazaba a toda la sociedad y a los jueces diciendo que los sicarios se podían contratar desde la cárcel para tirarle balaceras a los jueces. Lo que vos decís es muy importante. Hubo 6 muertos en la ciudad de Rosario en 24 horas. Es decir que la violencia llega a su máxima expresión y todo esto es causa de una realidad de disputa de territorio de las bandas del narcotráfico que prácticamente tienen tomados algunos barrios y hay que ir ahí a quitarle ese poder económico, que es el que produce muchas veces corromper sectores de la justicia, corromper sectores de la política o corromper sectores de la policía. Ahí es donde hay que actuar. Esta ley significaría una herramienta muy importante. Los vecinos y vecinas tienen derecho a la seguridad. Nos lo dicen caminando por los barrios, están cansados que le caminen los techos, están cansados de la violencia que se produce en el arrebato de los celulares cuando van a tomar un colectivo para ir a trabajar. Necesitamos más presencia de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe. Las fuerzas federales son eso, no son de la capital federal ni del conurbano bonaerense. Es necesario que Gendarmería, Prefectura tenga una presencia articulada con la Policía Provincial para brindar más seguridad, más prevención en las calles, sobre todo de las grandes ciudades como Santa Fe, como Rosario. Por eso esta violencia de estas últimas horas
también determina la necesidad de un acuerdo de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, para que esto sea una política de Estado, que no signifique una reacción espasmódica un día y al otro día volvemos a una situación de violencia, sino establecer una política de Estado en materia de seguridad que lamentablemente todavía no la vemos. Hay cuestiones básicas que indudablemente el ciudadano común le debe estar reclamando, que tienen que ver con la seguridad, como hablábamos, con la salud, con la educación. También me quedaba pensando un poco en las diferentes edades, ¿no? En las carencias que hay, porque por un lado podemos hablar de los jóvenes, usted recién hacía mención a lo que tiene que ver con el voto joven, pero por ejemplo lo quería llevar para el lado del tema del empleo, la falta de trabajo para los jóvenes, el empleo hoy pasa a ser un tema central para esa juventud, y por otro lado pensaba, yendo a los adultos mayores, la pérdida del poder adquisitivo que tienen hoy en día los jubilados, otros dos temas centrales que usted ha abordado durante la campaña. Sí, el 82% móvil es fundamental. Yo logré la ley en el 2013 y lamentablemente fue vetada por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Teníamos razón, decíamos que si no era una retribución justa a quienes trabajaron toda su vida, íbamos a ver a una situación muy negativa, que es la que hoy estamos pasando. 4,5 millones de jubilados están por debajo de la línea de pobreza, cobrando una mínima de 26.000 pesos por mes. Y van a tener un ajuste, un aumento de esas jubilaciones del 35% de este año, que suma el 12 que tuvieron en marzo, el 8 en junio y el 12 ahora en septiembre. Y vemos que van a estar 15 puntos por debajo de la inflación. La inflación va a ser casi el 50% este año. Y nuevamente vemos que los jubilados son la variable de ajuste de la economía. Por lo tanto, voy a insistir de llegar al Senado con esa ley necesaria, que es la del 82% móvil para los jubilados, para que se pueda tener esa retribución justa a quienes trabajaron toda su vida. Nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñaron una frase que se nos grabó, que estamos viviendo en un país rico y una provincia muy rica. Pero sin embargo, cuando aparecen ciertos números y estadísticas, vemos que lo que crece es la pobreza. ¿Y cómo se hace para enfrentar o para frenar ese crecimiento de la pobreza en general? Primero, bajando la inflación. Un 50% de inflación es una fábrica de pobreza. Y la inflación ha sido siempre el negocio de los gobiernos, porque con la inflación cobran, ingresan a través de lo que es el IVA, que es el impuesto más regresivo, indirecto al consumo, de cada 100 pesos que cada vecino o vecino compra en alimentos, 21 pesos de esos 100 pesos van al Estado. Y es el impuesto que más recauda. Por eso la inflación muchas veces no se intenta bajar desde los gobiernos. Fíjense, Chavo, que 7 aumentos de las naftas en 4 meses han significado que prácticamente un impuestazo para la gente, porque sabemos que cada aumento de las naftas tira la inflación para arriba. Por lo tanto, es fundamental, primero, generar trabajo digno y estable apoyando a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 74% de la mano de obra. Y en segundo lugar, tener una economía sana, no con esta inflación insoportable, que es la que genera que los salarios y las jubilaciones siempre vayan muy atrás de los aumentos de la canasta familiar. Por eso es posible absolutamente generar trabajo digno y es la manera más efectiva de combatir a la pobreza. En algunas horas ya vamos a estar en veda y lógicamente que después que pasen las elecciones seguramente lo vamos a convocar, Rubén, para hablar ya con el resultado en la mano, pero quiero utilizar también este cierre de la nota para que usted le diga a la gente por qué Rubén Giustiniani hoy quiere llegar a ser senador nacional. Pues nosotros demostramos, Chavo, yo demostré cuando fui senador nacional que defendía Santa Fe y defendía a nuestra gente, porque el primer parque nacional era en las islas a la altura del departamento de San Jerónimo, una ley de mi autoría. Hoy que se habla de los humedales, cuando presenté la ley de humedales y logré una media sanción, explicábamos en aquel momento que no solo era un tema de la juventud, la cuestión medioambiental, sino hacia nuestra vida misma. Mi compromiso con Santa Fe cuando concurrimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con Hermes Wiener y recuperamos el 15% de coparticipación. Hoy nos queda todavía recuperar
150.000 millones de pesos, que es el retroactivo de eso. Mi compromiso es, y mi convocatoria a todas las fuerzas políticas, a todos los precandidatos de los otros partidos, para que asumamos un compromiso de 10 puntos todos, para que si lleguemos al Congreso de la Nación, no sea para calentar bancas, no sea para hacer levantamanos de obediente del poder de turno, del gobierno de turno, sino defender a Santa Fe. Ese es nuestro compromiso y mi convocatoria a participar el domingo del acto electoral, que es la manera de hacerse sentir y ver por parte de la población. Es la manera concreta, fuerte, potente de la sociedad de expresarse, castigando a quienes no cumplieron con sus promesas y premiando a quienes trabajaron bien, pero haciéndose escuchar en las urnas, que es el voto inapelable, esa palabrita inapelable que se usa muy poco, pero que es tan contundente cuando la gente usa ese voto para expresarse en democracia. Rubén, que tenga un buen día de trabajo. Gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Gracias a ustedes, Chavo. Buen día a toda tu audiencia. Buen día. Con Rubén Giustiniani conversamos, precandidato a senador nacional por el Frente Amplio Progresista.